el servidor. Ahí, listo, ahora. Ahora sí. Sí. Ya, entonces, para que quede en la grabación, la ayudantes van a hacer 5 ejercicios, 5 ejercicios de comente y 3 de desarrollo ya para ver más estrategia y análisis técnico. Y dale, entonces la pregunta 1 dice, ¿en qué se diferencia un hombro cabeza a hombro normal o invertido de un doble techo o piso? ¿Por qué? ¿Qué le indicaría la aparición de cada una de estas figuras y en cuál creería más? ¿Por qué? ¿Alguien sabría cómo responder esta pregunta? ¿Qué indica el hombro cabeza a hombro? Pucha, yo sé lo del hombro cabeza a hombro, pero no sé la diferencia, aunque se parecen. Ya, mira, al final lo que indica el hombro cabeza a hombro va a ser un cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, si es que tenemos un hombro cabeza a hombro normal, que al final la figura va a ser así, se ve lo que estoy rayando, ¿no? Sí, eso indica que va a ir a la baja. Claro, indica un cambio de tendencia que va de hacia arriba hacia abajo. Ese va a ser el cambio de tendencia. Entonces, si los precios van hacia arriba y vemos esta figura, lo que generalmente va a pasar es que existe una tendencia, una reversión, o sea, un cambio de tendencia hacia la baja, o también podemos ver un canal lateral, que entre un canal lateral, ¿vale? El hombro cabeza hombro invertido va a ser totalmente lo contrario. Cambio de tendencia, pero hacia el otro lado, ¿vale? Y la diferencia es que un doble techo al final vamos a tener 2 puntos máximos, o en el caso de los doble pisos, 2 puntos mínimos, y al final nosotros, la aparición de un doble techo va a ser mejor en este caso para determinar una estrategia, debido a que en un doble techo lo más probable, o puede pasar que exista una figura de hombro cabeza hombro, ¿vale? O sea, si tenemos un hombro cabeza hombro que es de esta forma, vamos a tener la cabeza ahí a lo más arriba, puede que haya un segundo hombro acá, y después va a haber otro techo en los máximos, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver que el hombro cabeza hombro está o puede estar incluido en el doble techo. ¿Se entiende? Con los dobles pisos es lo mismo. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia y con eso es lo que genera cada uno. ¿Alguna duda o no? Vale. Entonces, la pregunta 2 nos dice, ¿qué implicancias puede tener el comportamiento de los inversores detrás de los activos financieros cuando se produce un cruce de medias de corto, mediano o largo plazo? ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí la convención típica es hacer la media de corto, mediano y largo plazo de 20, 50 y 200 periodos respectivamente, como la convención típica, pero uno en Bloomberg puede hacer el arreglo que quiera y determinar la media como uno le parezca. ¿Alguien me podría responder esta pregunta? ¿Qué se le El, ocurre? el cruce de medias sería como una indicación de que va a haber un cambio abrupto y podría ser comprar o vender dependiendo de cómo la media más de corto plazo cruza a la de mediano, ¿no? Sí, por ahí estáis acercándote a la respuesta. O sea, al final, los inversionistas acá, todo va a vender como de un factor psicológico que se está jugando. Los que tuvieron en el curso de Behavioral Finance pueden tener esto un poquito más claro. Pero al final, lo que indica esto van a ser siempre lo que va a parecer una reversión a la media, ¿vale? Por ejemplo, la media de corto plazo, que es la que manda en este análisis, si es que cruza a la de mediano plazo, o ya en otros casos a la de largo plazo, pero es más difícil, al final siempre se va a tender a una reversión a la media, ¿vale? Y esto es simplemente por el factor psicológico que se juega en los inversionistas. Y ahí al final la estrategia va a ser o comprar o vender según se cruce la media, la de corto plazo cruza a la de mediano o largo plazo según hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esa vendría siendo la diferencia y la explicación. Entonces, ¿claro con eso o no? Ok, hay un abanico. Cuente 3 nos dice, el RSI es una mejor medida que el indicador Williams R, dado que uno mide momentos en el precio y el otro mide ganancias esperadas del precio de la acción actual comparado con su promedio histórico de corto plazo. Comente. ¿Alguien me puede decir si esto es verdadero, falso, incierto? ¿Y en qué se diferencia cada uno? ¿Se les ocurre o no? A mí se me ocurre como decir que no sé si uno es mejor que el otro, sino que sería bueno complementarlo entre los dos para tener un mejor análisis. Pero no sé si uno es mejor que el otro. Claro, al final son dos estrategias dos herramientas de análisis técnico, dos indicadores,
pero el trasfondo del comente es que es falso porque ambos son indicadores de momento, ¿vale? Los dos miden momento en un gráfico de precio. La diferencia es que el RSI al final es una medida que va entre 0 a 100 y que indica qué porcentaje de las veces el precio de un activo ha subido, claro, porcentualmente. Entonces, si es que el RSI te da un nivel de 100, significa que el 100% de las veces el precio del activo respectivo ha subido. Entonces, en ese caso, cuando está en 100, se puede decir que el activo está muy caro, y una buena estrategia ahí sería hacer una posición corta, ¿vale? O vender el activo. Generalmente en el RSI, los niveles de cuando uno quiere hacer posiciones en corta, se dan cuando el precio, o sea, el índice del RSI está en niveles de 70, 80. Al contrario, cuando está en niveles de 20, 30, eso indica que, a lo contrario, que el valor, el precio del activo está barato y sería bueno tomar una posición corta. O sea, perdón, una posición larga. ¿Vale? Eso por el lado del RSI. Al final indica cuando un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Por su parte, el Williams R, que también es de momento, va de niveles de 0 a menos 100, y este indica en ventanas de 14 periodos. Bueno, la convención también en el RSI y en el Williams son ventanas de 14 periodos que se fijan, y el Williams indica como qué tantas veces el precio, o sea, es como la diferencia entre el precio actual y el precio máximo que ha tenido el activo correspondiente, o sea, el activo respectivo. Entonces, el Williams R, si está a niveles de 0, significa que en una ventana que usualmente se usa de 14 periodos, el precio está en su máximo histórico de esos 14 periodos. Eso sí está el Williams R en 0. Por otra parte, si el Williams R está en menos 100, significa que el precio ha estado en lo más mínimo de esa ventana, ¿vale? Entonces, si el Williams R da niveles de 0, significa que el activo está caro, y si da niveles de menos 100, significa que el activo está barato. Esa es la diferencia. Pero finalmente los dos son indicadores de momento. ¿Los vieron en clase o no? Sí. Sí, los vemos hoy día. Ya, buenísimo. Ya. Eso por No, su parte. El comente 4 después nos dice: dado que soy un inversionista más bien conservador, que hace trading intraday, no me basta para la confirmación de precio y tendencia con un doble techo o un doble piso. Siempre espero un triple techo o triple piso para abrir o cerrar la posición. Comente. ¿Alguien podría responder esto? ¿Verdadero o falso? ¿Y el por qué? ¿Se les ocurre si es verdadero o falso? Bueno, al final esto va a ser falso, porque ya si soy un inversionista conservador, o sea, jamás voy a hacer una estrategia de intraday, de trading intraday. Un inversionista conservador va a armar un portafolio y va a hacer una estrategia de buy and hold. Va a comprar sus activos dentro de su portafolio y los va a dejar ahí fijos hasta hacer una ganancia significativa, ¿vale? Trading intraday es una estrategia muy, muy riesgosa. Entonces, un inversionista conservador no va a hacer una estrategia de este tipo, ¿vale? Y también lo otro es que si estoy trabajando intraday, ya es súper difícil que se genere un doble techo o un doble piso. Ya esperar un triple techo o triple piso, yo diría que es casi imposible de ver. O sea, al final cuando se están los traders transando ahí, comprando y vendiendo, se arma un doble techo, ya que es muy difícil. Después un triple techo ya es casi imposible, porque al final el mercado lo va asimilando y es muy difícil que estas figuras se muestren, ¿vale? ¿Alguna duda? La estrategia de intraday era la que, o sea, vaya haciendo transacciones muchas veces en el día. No, es una estrategia que se hace mientras el mercado está abierto. No, vale. Cuando el mercado está abierto, tú vas comprando y vendiendo, es una estrategia de trading intraday, ¿vale? Ya, perfecto. El 45 nos dice: ¿cuándo se puede indicar claramente que se ha entrado en un canal lateral? ¿Por qué ocurre un canal de este tipo? ¿En qué se diferencia un canal alcista o uno bajista? ¿En qué difiere un triángulo de una bandera? ¿A alguien se le ocurre o no?
Ideal que vayan participando ahí para... O sea, acá respecto a la participación, la he notado un poco baja y es un poco preocupante, ya que sin contar el Comente 3, todos ya deberían ser capaces de poder realizar algo de la ayudantía, y el examen es bastante parecido, o sea, más o menos de esta índole con otro formato nomás. Pero si tienen dudas respecto a esta ayudantía o tan complicados, díganlo ahora porque si no van a tener muchos problemas en el examen. ¿Ya? Para que sepan. Listo. ¿A nadie se le ocurre cómo responder la 5? Especialmente las 5. Esto lo han visto, lo han hecho en todas las entregas que han entregado hasta ahora. Si todos están con estrategias de canales, con análisis de canales. ¿Alguien tiene una mínima idea de alguno de los canales que mencionó el Comente 5? Se lo explico nomás, entonces. Bueno, finalmente, un canal lateral se va a formar cuando los techos y los pisos del precio de cierto activo no tienen una clara tendencia ni al alza ni a la baja. O sea, por ejemplo, gráficamente, un canal lateral se va a ver así. Precio del activo va a tener ciertos techos, ciertos pisos, pero no una cierta tendencia hacia el alza o hacia la baja, ¿vale? Por otra parte, el canal alcista, los techos, tanto los techos como los pisos van a tener una tendencia hacia arriba, hacia el alza, y el gráfico va a ser más o menos así, va a tener techos y pisos que cada vez van a ir siendo mayores. Entonces, el canal lateral se va a ir viendo así, ¿vale? Lo mismo en el canal bajista, pero hacia el otro lado. Los techos y los pisos van a tener clara tendencia hacia la baja, ¿vale? Esa es la diferencia principal. Y ahí, por otra parte, la diferencia entre el triángulo y la bandera, bueno, imagino que tampoco se la saben, o no quieren participar, pero en la bandera, que el gráfico se va viendo así, va a ser cuando el precio de cierto activo tiene una tendencia de techos hacia la baja y una tendencia de pisos hacia el alza. Entonces, el gráfico de una bandera se va a ir viendo más o menos así. ¿Vale? Tanto los techos, o sea, los techos van a tener una tendencia hacia la baja y los pisos van a tener una tendencia hacia el alza. ¿Vale? Y la diferencia que tiene la bandera con el triángulo es que en el triángulo el piso o sea, el techo o el piso por el lado contrario tiene la tendencia, pero el piso en este caso, o si lo vemos desde la mirada de contraria, no tiene una tendencia ni al alza ni a la baja. Entonces el gráfico del triángulo se va a ir viendo más o menos así. ¿Vale? O sea, el techo va a tener una tendencia hacia la baja y el piso no tiene una clara tendencia. Eso va a ser el triángulo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quería que vuelva a explicar algo? Yo aquí con una duda en la última, pasa que esa figura cuando la vimos en clase, entonces yo creo que eso igual nos complica un poco, pero por ejemplo en la bandera, como ¿Ya? yo teniendo techo hacia la baja, yo esperaría que tomar posición corta o no, porque igual voy a ir como bajando a la larga, ¿no? Rod, no sé si querías responderle tú. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que pasa como que en la última en la bandera, tú tenés los Ya. pisos de manera horizontal, pero igual tenés como los techos que van bajando en diagonal. Entonces, no sé si yo esperaría, por ejemplo, tomar una posición corta en ese caso o nada que ver. O sea, si estamos hablando de un activo que no son divisas, sí, tendería, por así decirlo, a la baja, pero los precios iguales van a estar más estabilizados, o sea, uno los va a ver mucho más estáticos. Y al estar estático no es tan recomendable invertir en esa moneda, o sea, uno, por ejemplo, no invierte en monedas que no te generen una gran fluctuación.
por ejemplo, el Coaxel guatemalteco casi no cambia. O sea, si ustedes ven un gráfico del Coaxel, no va a cambiar nada. Entonces, no van a ver, ahí es donde más probable que vean banderas y no sería no sería conveniente, pero sí, si tuvieran que escoger uno, yo escogería una posición corta teniendo una bandera, porque el techo va hacia la baja. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, sí. Mm. Pasemos entonces con los ejercicios de desarrollo. En el ejercicio 1 nos dicen, a continuación se muestran los gráficos para diferentes periodos del índice de fondos de inversión inmobiliario, REITs, por Real Estate Investment Trust, cotizado en la bolsa de Tokio, Japón. En el primer gráfico vemos, ahí sí, en el primer gráfico vemos el índice a un año, ¿vale? Un periodo de un año, del 15 de octubre del 2014 al 15 de octubre del 2015. ¿Vale? Cómo ha ido evolucionando el gráfico. En el segundo vemos a un plazo de 5 años, del 15 de octubre del 2010 al 15 de octubre del 2015. Y en el tercer gráfico vemos el índice a su máximo, a toda la historia que tiene, que sería del 2003 al 2015. ¿Vale? Al final es el mismo índice, pero en distintos periodos. Uno a un año, el otro a 5 y el otro a máximo. Y nos piden, ¿podría indicar cuándo hubo un boom inmobiliario especulativo, burbuja? ¿Por qué? Justifica claramente con conceptos de análisis técnico. Aquí me podría decir si es que en alguno de los tres gráficos se puede ver un boom inmobiliario especulativo, o qué factores indican que haya un boom especulativo inmobiliario. Bueno, si nadie sabe, partamos por el primero, analizando el primer gráfico. Aquí lo que tienen que saber es que se tienen que cumplir dos factores para que exista, según el análisis técnico, esta burbuja o este boom inmobiliario especulativo. El primer factor es un cambio muy significativo del precio, que el precio caiga como abruptamente, y el segundo factor es el volumen. Cuando hay un alto volumen de transacción y al mismo tiempo hay una caída muy significativa de precio, ahí recién se puede decir que hay un boom especulativo o una burbuja, ¿vale? Entonces, con el primer gráfico no se ve ninguna caída muy significativa de precio, vemos algunos volúmenes altos, por ejemplo, acá en el 2015, en el 2014, pero en ningún momento una caída muy significativa de precio, no podemos indicar que hay una burbuja. En el segundo gráfico lo mismo, o sea, no hay ninguna caída muy significativa de precio, hay volúmenes altos, pero como les dije, se tienen que dar las dos cosas para que exista una burbuja o el boom, ¿vale? En el tercer gráfico pasa algo distinto. Aquí sí vemos una caída muy significativa de precio, del 2007 al 2008, esto se produjo por la crisis subprime, ¿vale? Pero aquí lo que no vemos es un alto volumen de transacciones en el periodo de la caída de precio, ¿vale? Entonces, como no se dan las dos cosas al mismo tiempo, no podemos decir que existió un boom inmobiliario especulativo, ¿vale? Entonces la respuesta va a ser que ninguno de los tres gráficos se puede apreciar según un análisis técnico esta burbuja. ¿Queda claro? ¿O alguien se perdió? Ya que si hubiera José, tenido harto volumen en la parte del 2008, podría haber dicho que había una burbuja. Sí, correcto. Se tienen que cumplir las dos cosas. José, una consulta. ¿Qué sería una baja de precio significativa? Porque a mí en el primer gráfico igual yo hubiese pensado que sí, pero no sé a qué te referís que sea tan significativa la bajada de precio. Como qué tanto porcentaje. Claro, bueno, ahí eso igual al ojo, pero si te dan tres gráficos, uno claramente puede ver en el tercer gráfico, ¿cachai? Esta bajada que es muy significativa, que al final, y aparte como te dicen que es un índice de inmobiliario, de un índice de inmobiliario, como uno igual asocia eso con la crisis subprime del 2008, que fue como la crisis al final inmobiliaria,
qué sé yo, y claro, ahí uno puede comparando gráficos ver qué es lo significativo. O sea, claro, aquí se ve una bajada de precios, pero claro, se recupera de una y no es significativa como la que se ve acá, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. Buena, buena, gracias. Vale, nada. Claro, y aquí como no sé, como se ve la baja significativa, pero no sé el volumen alto, o sea, no sé el alto volumen transado, no se puede decir como por análisis técnico que existió este boom o esta burbuja, ¿vale? Ya, eso por la parte de la A. En la parte B, en la pregunta B, nos dicen, si pudiese diseñar una estrategia de trading del índice para los próximos 3 meses, ¿a qué precio y cuándo compraría o vendería el índice? ¿Dónde colocaría los take profit y stop loss? ¿Y de qué vendría esto? ¿Ya? Aquí lo primero que tenemos que analizar, o sea, lo primero que tenemos que ver es como el gráfico en el cual vamos a trabajar. ¿Ve? Aquí como nos dicen que la estrategia de trading va a ser para los próximos 3 meses, no tiene ningún sentido ocupar el gráfico, el tercer gráfico, que es al final a máximos de año, y tampoco tendría ningún sentido usar el gráfico a 5 años, ¿vale? Porque es un periodo muy largo de tiempo con una estrategia de trading de 3 meses. Y el gráfico que debemos ocupar y analizar es el del último año, ¿vale? Y con este gráfico en mente, vamos a recién empezar a analizar, ver dónde poner los take profit, los stop loss, y el primer paso va a ser como analizar qué figuras se pueden ver, qué canales, para tomar la decisión. ¿Alguien me podría ayudar con eso? Yo veo lo primero así como un canal bajista, ¿Ya? a partir como desde abril puede ser. Desde abril, sí, 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 al final esa es la figura que se ve. O sea, al final vamos a ver un canal bajista que se va a mover como en esta dirección. Claro, entonces yo pienso que trataría de ir en corto, porque como estamos ahora en un punto alto, en un techo, eh, según la figura y el volumen, yo pensaría que va a bajar harto, entonces pondría un take profit quizás como en 1500 o algo así. Sí, sí, al final esa es la respuesta. Vemos claramente un canal bajista y según eso, como claro, el piso está en estos niveles, un buen take profit, claro, sería un poquito más abajo de los 1500, un 1450, algo así, ¿vale? ¿Y el stop loss, dónde lo pondríais? Lo pondría un poquito más abajo de los 1700 quizás en un 1650 por ahí. Ya, ahí lo mejor sería ponerlo sobre los 1700, ¿vale? O sea, al final eso es porque, bueno, aparte de la razón que se tiene que cumplir, en este caso, como estamos trabajando a mediano plazo, algo razonable sería ocupar una razón de take Bueno, profit tres. y stop loss de 5 a 1. Ustedes en el caso del informe ven 3 a 1 porque es una estrategia de más corto plazo. Acá ya como es de más largo plazo, mediano plazo, algo razonable es de 5 a 1, ¿vale? Y por otra parte, si es que rompe el techo, nosotros como que ahí como que corroboramos que el precio puede cambiar de tendencia. Si rompe, se puede ir hacia el alza. Entonces ahí algo razonable sería poner el stop loss un poquito más arriba de la ruptura del techo, en los 1720, algo así, ¿vale? Y con eso podemos generar como la razón 5 a 1 em, que se ve a este gráfico, ¿vale? ¿Alguna duda con eso, no? ¿O les queda Todo claro? perfecto. Ya, buenísimo. En la pregunta C nos dicen ¿qué nivel de apalancamiento utilizaría y por qué? ¿A alguien se le ocurre cómo responder esto, no? No sé si lo vieron, pero al final lo que tienen que saber es que como que la estrategia tiene como una razón de ganancias y pérdidas esperadas como de 5 acá, y también estamos trabajando en el mediano plazo. Un apalancamiento razonable sería ir de términos de 10 a 50 veces, ¿vale? Eso sería un apalancamiento razonable si es que estamos trabajando en un periodo de tiempo de mediano plazo, y además vemos una diferencia, un diferencial de 5 entre take profit y stop loss, ¿sí? Eso es como lo que tienen que saber. ¿Y eso cómo lo determino? O existe como una medida estándar que uno dice, ya no sé si es sobre 2 meses, quizá es un buen apalancamiento de 10 a 50? Sí, sí, es como estándar así, o sea, si tú, a ver ahí, no sé, alguien levantó la mano.
Pero sí, el profe creo que levantó la mano. No, yo iba a decir que si el activo es muy riesgoso, obviamente me apalanco menos. Eso pasa en una plataforma de trading real. Por ejemplo, si son criptomonedas, si son major coins, por ejemplo, Bitcoin, BTC te permite apalancarte por 125, pero Ethereum solo te permite por 50. Si ya son altcoins, te permiten hasta por 20. Si son shitcoins, no te permite apalancarte de plano. Entonces depende si tú estás invirtiendo, en este caso, en un activo inmobiliario que en general tiende a ser algo menos riesgoso, que además son fondos, entonces está diversificado, eso permite mayor apalancamiento. Entonces, ¿qué tanto me voy a apalancar? Depende si el activo subyacente es muy volátil, muy poco líquido, poco apalancamiento, porque ya el activo por sí solo es muy riesgoso. Si es al revés, si es muy poco riesgoso, quizás para empujar la rentabilidad, apalancarlo un poco tiene bastante sentido. Claro, y también va a depender ahí un poco el perfil de riesgo que tiene el trader. O sea, si es que no estáis dispuestos a tomar mucho riesgo, claramente no te vais a apalancar. Si alguien quiere tomar harto riesgo, va a tomar más apalancamiento. Y en este caso, cuando yo me apalanco, ¿me apalanco contra qué? ¿La misma plataforma es la que me financia, por decirlo así? Sí, correcto. Sí, tal cual. Porque en el fondo, como las plataformas de trading en general ocupan un CFD, un Contract for Difference, lo que hacen es que si el activo es más riesgoso, tú tenés que poner más margen en la cuenta de márgenes, literal la del futuro, la que vieron en futuro. Pero si el activo es menos riesgoso, te exigen menos garantías. Pues entonces, si yo tengo que poner el 5%, la inversa de eso, 1 partido por 5% te apalanca por 20 veces. Si tengo que poner medio por ciento, entonces te apalanca 200 veces. ¿Entiendes? Y las garantías depende de qué tan volátil sea el activo. Vale. Eso con la pregunta C del enunciado. En la D nos dicen, ¿qué noticias estaría revisando habitualmente para rediseñar su estrategia de trading? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre qué noticias podríamos estar vigilando todo el rato, viendo, si es que estamos analizando claramente acá un índice de construcción, un rate? La tasa de interés, ¿Sí? ¿Por qué? porque afecta directamente a los bancos y después cuando uno quiere pedir que los créditos hipotecarios van a ser más caros. Sí, Va a al afectar final, la industria. claro, por ejemplo, en el caso de Chile, si es que analizamos el sector real estate, podemos ver, claro, cambio en la tasa de interés, en la TPM, porque, claro, el negocio al final que tienen las constructoras, al final va mucho por el lado de pedir crédito. Entonces, si las tasas están muy altas, les va a salir muy caro endeudarse para hacer los proyectos. Sí, al final, por eso es como que ahora en Chile estamos viendo que hay varias constructoras que están viendo la quiebra, final es porque las tasas están muy altas y le está saliendo muy caro endeudarse. ¿Sí? Entonces eso es una noticia y un índice muy relevante a tener en cuenta. ¿Qué otra noticia se le ocurre que podría ser importante estar viendo? Quizás revisaría un poco algo relacionado con la plusvalía de las viviendas, porque también podría afectar directamente si se está vendiendo o no se está vendiendo en el momento. Sí, claro, también, pero al final, mira, lo que tienen que saber es que como que los indicadores macros más importantes siempre, o sea, como que tienen que ir mirando, básicamente son, por ejemplo, casi siempre se anda viendo el PIB, ¿vale? Cómo va creciendo el PIB, cómo va creciendo el desempleo, cómo va creciendo en este caso que estamos viendo un índice de real estate, el sector específico en el que estamos, cómo evoluciona, noticias sobre eso, ¿okay? O sea, al final esas son las noticias más relevantes. O sea, siempre ver en qué índices estamos trabajando y ver qué factores le pegan. En este caso, lo más importante sería, por ejemplo, ver el PIB, el desempleo, las tasas de interés, claro, como bien dijeron, y eso. ¿Ahí alguien levantó la mano? Y si invertimos, claro, eso tendríamos que ver como en qué estamos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en Estados Unidos, tendríamos que ver como las nóminas no agrarias o non-payroll, lo de la Fed, el IPC y Claro, todos esos índices, ¿no? sí, al O sea, final, todas esas encuestas. claro, Lo sí, de- al final todo lo que le pueda pegar al sector o al activo en el que estemos trabajando. En este caso, como es un REIT, un Real Estate Investment Trust,
claro, uno se fija que las tasas de interés les pegan mucho por el tipo de negocio que hacen. O sea, al final tienen que salir a invertir, o sea, tienen que buscar financiamiento para los proyectos, entonces algo que les pega mucho. ¿Okay? Eso. O sea, al final ver en qué índice estamos trabajando y según eso, como ver razonablemente qué noticias o qué indicadores son los que más le pueden afectar. Y en esa respuesta tendríamos que poner igual como qué comando de Bloomberg se ocupa o algo así. En el caso específico de esta pregunta, no. Pero si te lo piden, claro, sí, ahí sí. A ver. Eso por la parte del ejercicio 1. No sé si a alguien le dio alguna duda o quiere que volvamos a ver algo. Si no, pasamos con Rod al ejercicio 2. Yo, José, tengo una consulta. Dime. La pregunta 1, no me quedó claro a cuál debería creerle más. La pregunta La 1. pregunta 1, sí, la primera. No, pero de los comentarios, sorry. Ah, en los comentes. Sí, me quedé con eso. Ya. O sea, si al doble techo o al hombro, cabeza, hombro. Sí, ¿y por qué? Ya, mira, al final uno cuando tiene un hombro, cabeza, hombro, lo que se tiene que fijar uno es que se va a formar un cambio de tendencia. O sea, la figura del hombro, cabeza, hombro, vamos a tener un hombro ahí, una cabeza y un hombro. Entonces, el cambio de tendencia, si es que vamos del alza, si es que hay una tendencia al alza y se forma esta figura, al final uno lo que ve es que se puede formar una reacción, un cambio de tendencia hacia la baja, o por lo menos también ver, o podemos ver también un canal lateral, ¿vale? Pero es como un cambio de tendencia. En el doble techo, claro, vamos a tener dos máximos, y al final al que le tenemos que creer más es al doble techo, porque finalmente el hombro, cabeza, hombro se puede formar en un doble techo. Por ejemplo, aquí podemos tener un hombro, cabeza, hombro, con la cabeza ahí en el primer techo, después podemos, no sé, ver o no un siguiente hombro, y después podemos tener otro punto en el que toque el segundo techo, ¿cachai? Entonces, finalmente, la figura de hombro, cabeza, hombro puede estar incluida en el doble techo. Por eso es como más relevante y es mejor tomar una decisión de estrategia cuando se forma este doble techo que, bueno, de partida es difícil de ver. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, ahí sí, muchas gracias. Vale. Eso, Rob, no sé si queréis pasar tú con el... Voy a hacer una clarificación solamente. Puede ser que exista, pero es bien teórico. Porque si hay un hombro, cabeza, hombro, la cabeza no es un techo, es un máximo solamente. Sino como que no te quedaría un hombro, cabeza, hombro, porque habrían dos cabezas. Pues es un monstruo, no sé, pero no es un hombro, cabeza, hombro. La gracia es que subió tanto que después tuvo que volver sobre el nivel anterior, que eran los hombros. Entonces, por eso como que perdió un pulso y el precio se va a desmoronar. Entonces, diría que eso podría hacer una diferencia esencial porque el hombro, cabeza, hombro, la cabeza no es un techo. Solo para clarificar ese detallito. Vale. Ya. Rod, ¿compartís tu pantalla entonces ahora? Sí, esto es más rudimentario de lo que parece, porque comparto de la tablet. Vale. Pantalla. Comenzar. Me dejan para adentro, espérense. Espérenme un segundito. Ya borró, quedaste peinado para atrás. Les juro que la tenía abierta. Ya borró. Rellena Sí. con un chiste, algo. ¿No era culpa de la Ana Luisa o no? Sí. Todo lo que pasa en esta magíster es culpa de ella. Ya, aquí la abrí. ¿Qué pasa por no tener iPad? Nos falta un poco de presupuesto. Ya. Ejercicio 2. A continuación se presentan los gráficos de los índices representativos de 3 países de Latinoamérica: Argentina, Merval, Brasil, Bovespa y Colombia, Colcap.
Le voy a hacer un poco de zoom. Le aconsejo revisar el archivo que le envié porque vamos a ir mostrando un poco cada uno. El primero es el del Merval, de los últimos 2 años. El Bovespa entre 2007 y 2010 y Goldcap de 2007 a la fecha. ¿Ya? Si solo pudiese operar uno de estos índices, ¿cuál le parece más atractivo de tradear? Ya, les voy a dar unos segundos con cada uno y ustedes me dicen qué ven. O sea, esto es lo que ustedes han estado realizando en su entrega, así que algo deberían poder apreciar. Por ejemplo, con el Merval, ¿qué figuras pueden estar viendo? ¿O qué están viendo? ¿O qué les parece? En el último tiempo se puede ver un canal descendente un poco. Ya, me va a fallar un poco el pulso, pero vamos a tratar de dibujarlo. Ahí está. No, con rojo para que se note. Esto apunta a pulso. Ya, ¿qué más podrían ver? ¿Algo más? Puede ser el volumen transado, que está como por debajo de la media actualmente. Ya, ¿algo más? ¿Qué le pasa, por ejemplo, con el canal? O sea, imagínense que eso está más pegadito, pero... A ver, tal vez si no hay cómo ajustar esto a una más delgada. Ahí. Ya. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué esperarían que ocurriera? ¿Qué harían? Tenemos ese canal bajista. O sea, yo veo que estamos en un techo, entonces pondría un take profit con una posición corta. Ya. ¿Cuál sería, por ejemplo, un posible take Yo, profit? yo Hacia el lo, yo, ojo, o sea, no traten de yo ser lo tan... pondría como en 94, 93 quizás, un poco antes de tocar el piso. Ya, pero por ejemplo, si nosotros tocáramos el piso inferior, para hacerlo con números tal vez más redondos, el piso está al ojo en 9000, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tendríamos una posible ganancia de los 11.000 partido 9000 menos 1. Esto daría, dejen sacar la calculadora. Aprox 18,18%. ¿Ya? Ese sería la posible ganancia que podríamos obtener en el Merval. Ya, bien hasta ahora lo que han mencionado. Vamos al otro. Si mal no recuerdo, era el Bovespa. Mm, ahí. Ya. ¿Ven algo que le llame la atención en el Bovespa? Tal vez una figura que hemos estado hablando hace poco. ¿Algo? Igual como que el último tiempo tiene una pinta de canal ascendente, pero no sé si está tan marcado. Ya, a ver, si tenemos un canal, sería. Igual tengo como a partir de marzo como 3 pisos que son constantes. ¿Eso le recuerda algo que hayamos visto? Tal vez los comente.
¿Eso es bandera o no? Bien. Ya, ¿qué más ven? ¿Qué otra figura han visto últimamente? O sea, que hemos visto en esta ayudanteada hace muy poco y que está en este gráfico. Nos cuesta más verlos, pero hemos estado. Ahí tenía un doble techo, ¿no? Justo como en diciembre y marzo. No. ¿Qué estuvimos hablando además del doble techo? Hombro, cabeza, hombro. Ya. ¿Alguno puede ver dónde están? Les recomiendo trabajar este tipo de cosas para el examen. ¿En junio? ¿Puede ser? ¿No? En junio. ¿Este junio o Sí. este junio? No, el primero. No, pero Mm. está caliente, caliente. O sea, hay un junio que tiene un hombro, cabeza, hombro, en verdad. Ahora viéndolo bien. ¿Qué junio es? ¿2010 o 2009? ¿O 2007 o 2008? ¿O dos? Sería 2008, ¿no? Ya. ¿Dónde? ¿Aquí? Pensé que ahora es cuando me va a fallar el pulso. Imagínense que me quedó bien. Ya. ¿Qué otro más? Tenía uno ahí en el 2010, cuando cae como de la tendencia bajista, llega al punto mínimo y después, no sé si lo veo chiquitito, pero siento, ¿Este? no, al otro lado, cuando viene bajando más fuerte, llega como ese. Bueno, les di una pista dónde está el otro. Uy, aquí. Yo pensaba como en el que está al lado, como que cuando ya cae, sube un poco, baja, vuelve a subir y Ahí. marca una tendencia hacia Ahí. arriba. Ese otro. Sí, ese mismo. Bueno, imagínense que me quedó ahí un hombro, pero no me da más el lápiz más fino, así que. Ya. ¿Algún otro más? Tal vez alguno invertido que esté literalmente señalado. Este acá. Ah, el de diciembre, ¿no? Ahí. ¿Alguno más? Ey, pero ese que marcaste ahí, Rod, no genera un cambio de tendencia, ¿o sí? Como que se mantiene y de ahí después baja, ¿no? Sí. Ahí va, y ahí se pega el pique Pero hacia abajo. se supone que el hombro cabeza a hombro marca cambio de tendencia inmediatamente después de que termina la figura, ¿o no? No sé tan inmediato. Puede demorarse un poquito, pero por ejemplo, el de aquí también estaría marcando una tendencia bajista Claro. y no sube y no bajó. Bueno, yo te diría a finales de septiembre, De diciembre hecho, del 2008 hay uno, ¿no? Como, o no sé mira, si con el hombro cabeza a hombro. si nosotros viéramos, complementamos con la bandera y asumimos que el hombro cabeza hombro nos va a aparecer un canal bajista, nosotros podríamos hacer algo así. Nosotros estamos en los 6009 más o menos, si lo fijamos con este mínimo, podríamos, por ejemplo, decir que puede bajar hasta los 6000. ¿Ya? Aprovechando que estamos ahí. Con este hombro cabeza hombro que nos predice un canal bajista. Ahora dime, ¿qué habíais dicho, perdón? Nada, que como que el primero que vi yo fue como finales de septiembre de 2008, o como septiembre, octubre de 2008. ¿Aquí? Como invertido, eso, ¿no? Porque viene una Bien, tendencia bajista, ahí está, y después se va alcista, ¿no? bien. Ahí había otro. Me quedó horrible.
Y este apunta alcista. Ya, y por último, en el... ¿Qué hay que le tengo que poner listo aquí? En el Colcap, ¿qué pueden ver? ¿Alguien? Tiene canal bajista ese. Ya, a ver, tenemos un canal. Vamos a si es bajista. Desde el 2013. Puede ser igual. Espérense que aquí está mi habilidad de diseño. Ahí. Ya. ¿Qué más pueden ver? Bueno, aquí Tiene se bajo, tiene bajo volumen, entonces podría seguir como manteniendo ese sentido. se podría mantener igual bajo. O sea, en verdad no nos dice mucho el Colcap. O sea, O sea, el volumen dice que como que la gente cree que eso se va a mantener así, o sea, se va a seguir yendo para abajo, yo creo. ¿ah? O sea, es que se puede ir hacia abajo, pero en verdad no hay nada muy claro porque si se dan cuenta, nosotros tenemos arriba los techos, el volumen está bien débil, no tenemos como un posible take profit, porque en los dos anteriores era fácil igual predecir más o menos hasta cuánto podía bajar. En este no hay nada muy claro, solo que va a bajar, pero tampoco sabemos cuánto, en qué magnitud o cosas así. Ya, así que el Colcap en verdad no nos está diciendo mucho. Además de que se mantuvo bastante parejo, por ejemplo, en los meses anteriores, o sea, en los años anteriores, y, y al mantenerse parejo, que tal vez nos puede indicar que se estabilice ahora, que pueda ser medio cíclico, ¿se entiende? Como que no nos dice mucho el Colcap, o sea, sabemos que puede bajar, pero al mismo tiempo nos dice arriba que se puede mantener, ¿se entiende? En base a los tres que hemos visto, ¿en cuál decidirían invertir? Yo invertiría en el del medio, creo que tiene más volatilidad. Seguro, nosotros, por ejemplo, teníamos póngale un tech, estamos en un spot, en el del medio este era el de Brasil, ¿ya? Nosotros teníamos un spot de 6.900 algo, le vamos a poner, ¿era 6.000 o era 69.000? Creo que era 69.000. Vamos a ocupar números redonditos para no ocupar las otras comas. Ya. Nosotros teníamos 69.000, ¿no es cierto? Y ahí hemos dicho que podía bajar un take profit. Ahí, hasta 60.000. Ya, si nosotros vemos esto como una ganancia, ya harían 60.000, partido en 69, menos 1, tendríamos una posible ganancia de 13,4%. ¿Ya? Mientras que en el de arriba, el que era el Merval, nosotros habíamos calculado una posible ganancia de 18,18%. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros deberíamos invertir en el primero porque nuestra posible ganancia es mucho mayor al del segundo. O sea, ambas opciones están mejor que invertir en el tercero, sí, pero en el primero al ojo nos puede estar dando un mejor resultado que el de abajo. ¿Ya? ¿Entendió?
¿Alguien no entendió? Luego, ¿te Ah, puedo hacer una consulta un poco aparte? sí. Que viendo los gráficos también estaba viendo el volumen transado y el segundo el que tiene mayor volumen. Entonces, sí, como es trading, como que la idea es como comprar y vender rápidamente. ¿No sería más O sea, conveniente? el segundo tiene menor volumen que el primero, po. O sea, yo estaba viendo como los millones que sale como... Pero pero el volumen, o sea, me refiero como la cantidad que se está transando para lo que es muy baja, pues, si casi no tiene ni gráfico, po. Es este. Ah, ya. Ya. Que yo solo estaba viendo como un número que sale al lado como... y me dejé guiar por eso más que por el gráfico. O sea, es que Ya. véanlo todo como escala, po. El volumen es alto porque piensen que en el Bovespa nosotros estamos transando, por ejemplo, 69.000. En el primero era 11.000, no, 111.000. Pero fíjense como en la magnitud. Por ejemplo, si tenéis, no sé, 400 personas versus, tal vez, para el Merval va a ser harto esto. O sea, me refiero como la cantidad que se ve en el gráfico. En el otro no va a ser nada, po. Entonces, por mucho que sea un número mayor, no se le va a mover tanto la aguja proporcionalmente. No sé si entiende como que tenéis que llevarlo como al activo también. Sí, sí, lo entendí. Muchas gracias. Por ejemplo, un caso tal vez con una acción. Si a Apple le compran, o sea, viéndolo muy así hacia el ojo, si a Apple le compran 100 millones de acciones, tal vez la aguja no se le va a mover tanto, po. Pero aquí en Chile, cualquier cosa que compréis con 100 millones de acciones, probablemente te compréis la empresa, po. ¿Me cachai? Tenéis que verlo como a proporción. Ya, pero bien ojo, igual haber mirado los porcentajes. Ya. Letra B. ¿Qué indicadores técnicos le gustaría mirar en cada uno de los índices si solo pudiese elegir dos indicadores? Justifique el por qué su elección. Ya, en el Merval, ¿qué indicadores escogerían? Considerando que el Merval además es mensual de los últimos 2 años, para que se van. Díganme. ¿Qué indicadores mirarían, por ejemplo, para el corto plazo? Volumen de transacciones, volatilidad. Hoy día o vieron hoy día los nuevos indicadores de análisis técnico, ¿no es cierto? La nueva herramienta. ¿Alguien? Aunque me Sí, acuerdo que ¿Ah? sí, lo mismo hoy día. Ya. Entonces, tal vez no esperarle que se lo sepan todos. Cuando es corto plazo, es recomendable igual tener ojo con el RSI y el Williams. Ya, el RSI y el Williams, como mencionó José los comente, son herramientas de momentum, o sea, para el corto, mediano plazo, principalmente corto. Ya, entonces, en el caso del Merval, que igual es mensual, nos convendría mirar el RSI, ¿ya? Y hoy el Williams, para apoyarnos también en nuestra hipótesis o ver con tanta fuerza va a bajar, ¿ya? Indicadores también como de mediano plazo, cruce de medias también sería interesante, o el MACD, ¿ya? Indicadores que, por ejemplo, en el Merval no sería interesante mirar, serían las bandas de Bollinger, Fibonacci o Elliott Waves, ¿ya? Uno, porque esas son más de mediano largo plazo. Dos, nosotros ya estamos en el techo. Por ejemplo, las bandas de Bollinger nos miden más o menos cuánto estamos del techo. Y nosotros ya estamos ahí, no vamos a medir nada, ¿ya? Así que, por ejemplo, para el Merval serían los de corto plazo. Williams, RCI y cruce de medias. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Asumo que todos entendieron. Para el Bovespa,
que por ejemplo también es mensual. ¿Qué sería interesante mirar ahí? Lo acabo de mencionar. Bueno, el RSI, para ver con qué tanta fuerza está saliendo el triángulo, que por si acá había un triángulo dibujado ahí, de lo que vimos en el comente 5, o el cruce media o MACD, ya a corto, mediano plazo. Para el Colcap, que es anual, que es más largo plazo y que no tenemos algo tan definido como para un momentum, sería conveniente analizar las bandas de Bollinger para ver si nos dicen algo respecto al futuro. ATR o Elliott Waves tal vez nos podrían ayudar con un poco con la predicción que está teniendo el índice. Esos tres indicadores son, bueno, ATR o Elliott son ya de largo plazo principalmente y Bollinger mediano, a largo, ¿ya? Entonces eso sería interesante mirar. ¿Dudas hasta acá? O sea que es muy... le estoy preguntando harto porque en el examen ustedes tienen que, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio que nosotros hicimos, o sea, de estar viendo los gráficos, ¿ya? Por eso quiero que trabajen un poco los ojos y que vean las figuras, porque lo van a tener que hacer en un ambiente que lo van a tener que hacer obviamente con límite de tiempo, con un poco de estrés, etcétera. Así que les recomiendo tal vez trabajar un poco en eso, ¿ya? Pregunta, antes de continuar la pregunta 3, ¿alguna duda final? Ya. En el ejercicio 3, los siguientes son gráficos de velas japonesas de la rupa indonesia y del cacao. Rupa indonesia, spot gráfico de 6 meses con velas diarias. Y el cacao 2 meses futuro gráfico ya, con un mes con velas de 2 horas. Si usted mira la cartera que solamente puede tomar posiciones largas y no puede dejar el dinero en caja, ¿cuál compraría y por qué? Cuando la vela es transparente, ¿qué significa? Ojo, es transparente o verde. En este caso, Bloomberg lo da transparente, pero si ven gráficos, por ejemplo, en Investing o cosas así, le va a salir en verde. ¿Qué significa que una vela sea verde? Que lo dio. Ya, pero con algo más técnico. Cerró al alza. Ya, bien, cuando el precio de cierre es más alto que el de apertura y cuando es rojo o en este caso azul, Abrió alto y cerró más bajo. A la baja. ya. Entonces, vamos a hacer, voy a dibujar ahí, a ver cómo esto como recordatorio no va. No me, uy, no me gustó mucho jugar lo de Explorer como... Si yo tengo una vela así, o sea, perdón, tengo un martillo y vengo aquí a la baja, ¿qué va a pasar ahora? Vengo por acá. ¿Sube o baja la tendencia? Sube. Bien, como que rebotara. Si el martillo está así, yo vengo por acá, ¿qué pasa ahora? Sube. Si yo tengo esta figura y vengo por acá, ¿qué pasa ahora? Baja. Y si yo estoy así, ¿sube o baja? Baja. Bien. Esto es como un recordatorio nomás. Entonces, viendo los gráficos,
¿Alguien ve tal vez algún martillo, libélula, algo que le llame la atención del gráfico? Hay uno que ya debería estar bien, deberían estar viendo, que es notorio. El martillo, el último. Bien. ¿Qué nos decía ese martillo? ¿Qué va a pasar ahora con la tendencia? Debería rebotar hacia arriba, ¿no? Bien, no me alcanza más espacio para el lado, así que voy a hacer la flechita para arriba. ¿Ya? Entonces te viene a la baja, va a rebotar y debería empezar a subir. ¿Ya? Por si acá también hay otros, ¿cómo se llama? Martillo y cosas así, por ejemplo, que no me va, no me, ahí me va a dar el lápiz. Acá hay uno, acá hay otro. ¿Ya? Más o menos la tendencia se está cumpliendo. Para abajo, y aquí sube, En el segundo, ¿a dónde ven algunos? Justo la vela anterior a la última, ¿no? Aquí. Nosotros vemos la tendencia, va bajando y más o menos bajó. Ya, así tampoco es tan notorio, pero está ahí. ¿Alguien ve algún otro? Puede ser que haya una libélula ¿Dónde hay? cuando el canal bajista hasta después de la segunda flecha y después sube, ¿no? Yo voy a ir haciendo un punto y tú dime dónde. ¿Este? Ahí por ahí, como por ahí va arriba. ¿Este? O sea, se iría bajando donde ni las primeras flechas para abajo y después Ya, sube. Este sería como el quiebre. ya, pero la libélula, ¿te imaginas esta? Sí, de ahí va arriba. Ya, esa no es una libélula porque la libélula, por así decirlo, tiene como alas. Es como un martillo hacia la mitad. Ah, perfecto. ¿Ya? Le falta, por así decirlo, palito. ¿Alguien sabe por qué hay algunas que tienen un palito más largo y otro un palito más corto? ¿Cómo se define ese palito? Esto no afecta, por ejemplo, a este ejercicio, pero es como un recordatorio para saber si lo saben o Puede no. ser como cuánto varió el precio durante el día. Pues la fuerza con la que va, o sea, qué tan grande va a ser la Ya. subida o El bajada. palito es la disposición, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en esta, ya, nosotros abrimos aquí y cerró aquí, ¿ya? Pero que esté aquí significa que alguien estuvo dispuesto a comprar más alto, pero solamente que no se concretó, ¿ya? O sea, alguien hizo la oferta y no se llevó a cabo simplemente. No sé, pónganle que la hizo, pasó unos minutos, nadie la vendió, se arrepintió, la sacó, ¿ya? Entonces los palitos son la disposición que tuvo cada uno, o sea, no cada uno, más bien el mercado, ¿ya? Y si están ¿cómo se llama? En rojo, significa que alguien estuvo dispuesto a vender más barato. ¿Ya? O sea, alguien hizo la oferta. Entonces, basado en lo que vimos, ¿en cuál invertiríamos? En el de arriba, porque la Ojo, nos están diferencia diciendo que tenemos que tomar una posición larga. en el de arriba porque sabemos que va a rebotar. Bien, efectivamente. Rubén Indonesia.
¿Alguna duda hasta acá? ¿De algún ejercicio, o tal vez, no sé, lo informe o de algo que hemos estado viendo? Voy a dejar de grabar porque hasta aquí termino la ayudantía, pero A mí no me quedó tan claro